vi un caso de escándalo de la propaganda trumpista en España que me dejó frío porque vi el tuit primero y dije, esto es más raro que un perro verde con mis pintitas moradas. Porque el tuit ya era alarmante. El tuit es este. Hemos hablado brevemente con la mujer que le ha llevado el McDonald's a Trump. Sharon Simmons nos dice que la eliminación de Trump de los impuestos sobre las propinas le ha cambiado la vida. Déjame usar el tono. El año pasado recibió $11,000 en propinas y dice que ese ahorro le ha ayudado a afrontar el tratamiento contra el cáncer de su marido, compensar la caída de ingresos en casa y pagar viajes para ver a su familia. Le ha encantado el despacho Oval y dice que Trump ha sido muy majo, muy majo. Esto es como decir que es muy maja la Guardia Islámica, esta mujer que anda además con la camiseta esta de la abuelita de DoorDash. DoorDash es uno de estos servicios de mensajería que te llevan comida, como aquí en España Globo, mismo Uber lo hace en algunos casos, Just Eat, en fin, hay muchos de estos servicios. Yo dije, le llevó, primero que nada, la primera reacción como gente que lleva 27 años en Europa, esta mujer no debía estar jubilada. ¿Y por qué tiene que pagar el tratamiento al marido? Si estuvieran en Europa, su tratamiento del cáncer lo estaría cubriendo la sanidad privada, la sanidad pública, con la enorme eficiencia con que siempre lo hace. Ayer tuve, por cierto, cita con una especialista. Esta mujer no tendría por qué estar ni trabajando, o sea, lo que quisiera, no que fuera por necesidad, como en mi caso, que no me pienso jubilar nunca. Me van ustedes a ver envejecer aquí. Y ella dice que tiene 52 años. Yo digo que mal llevados los tienes, hija mía. Pero bueno, eso ya es asunto, no es asunto. Pero todo esto me parecía muy raro. Le ha llevado el McDonald's a Trump. Lo único que dije fue eso, ¿no? Ni tendría que estar jubilada. Y el tipo que dice esto, David Alandete, que es del periódico ABC, que es un promotor propagandista de la derecha, pues me pareció que estaba haciendo propaganda. Luego vi esto. Ni siquiera tienen que oír el audio. Esto es cómo llevó ella el McDonald's a Trump. Tú sabes, vas de repartidor, llamas a la puerta del exterior de la oficina Oval y sale Donald Trump y te los recibe. Y aquí mismo, en este punto que acaba de ocurrir, dice el propio Donald Trump, esto no se ve preparado, ¿verdad? Se ve escenificado, pero además como una de estas obras de teatro de kindergarten que uno iba y veía a los niños y aplaudía porque no había de otra, ¿no? Si esta señora es una repartidora más que accidentalmente le tocó llevarle los McDonald's a Trump, tanto como yo soy campeón de curling, ¿no? De curling con pértiga. Y entonces resulta que no, que esta señora aparte ya estuvo presentando declaración sobre cómo la reducción de impuestos le ha presentado una gran posibilidad, le permite estar más conectada con su familia, atender a su marido y bueno, comprarse un yate, ¿no? Luego, ahí empecé yo a hacer cuentas, dije, a ver, si ella recibió $11,000 en propinas, que es una pasta, es un dinero, casi $1,000 al mes en propinas, ¿cuánto pagaba de impuestos sobre esos $1,000? Esos $11,000, 1,500, con 1,500 ni curas un cáncer en Estados Unidos, porque por ver al médico ya te cobraron la mitad de eso. Con $1,500 ni cubres un cáncer, ni haces viajes para ver a tu familia, ni nada por el estilo. Entonces empecé a sospechar que esta señora era más falsa que un dólar anaranjado con la cara de Donald Trump, precisamente. Ya los vendrán los con la cara de Donald Trump y tendré que cambiar. Pero es que se trataba de esto. La propaganda es de esto, y no te lo dice David Alande, el lavaplatos de Donald Trump, por parte, está su corresponsal en Washington, es que hazme el favor, todo esto yo lo averigüé aquí en mi rinconcito, él como corresponsal en Washington podría haberse enterado, o probablemente estaba enterado, y no te lo dice, porque él quiere él quiere promover la propaganda de Donald Trump y de la ultraderecha. ¿Qué es el gran y hermoso proyecto de ley y por qué era importante hablar de ello el día de ayer?
Bueno, todo esto tiene una explicación. El gran y hermoso proyecto de ley que se aprobó hace prácticamente un año, en junio de 2025, aquí todavía CNN decía, pues probable que se apruebe, se aprobó por la mínima, pero se aprobó. Es un proyecto de ley de 900 páginas. Proyecto de ley presupuestal que recorta el dinero en Estados Unidos, que ya tienen problemas de salud, lo decíamos en el vídeo de ayer, recorta el dinero para la atención a la salud, el dinero para la asistencia alimentaria, cuando miles de estadounidenses dependen del programa SNAP, que antes se llamaba los cupones de alimentos, y que les dan comida, les permiten tener comida diaria, porque si no, no comen. Es el país más rico del mundo ya, pero se muere de hambre la gente. Se corta la asistencia a la salud, se corta la asistencia de alimentos, se cortan los préstamos a estudiantes y los programas de energía alternativa para pagar los más brutales recortes de impuestos de la gente más rica del planeta en los Estados Unidos. Espera. Pero como parte de este plan está una cosa maravillosa. Trump decidió quitarle los impuestos a las propinas de los estadounidenses, de las camareras, de los camareros, de meseros, que les decimos también, de los mozos, de la gente a la que le das propina, y de la gente que hace reparto, ¿no? Yo soy de los que dan propina, por ejemplo, soy raro. Aquí en Europa es rarísimo dar. ¿Por qué? Porque aquí no necesitan la propina, tienen que tener un buen sueldo, tienen que tener un contrato. Estados Unidos, los dueños de restaurantes y los dueños de servicios como DoorDash, pues les dan un salario de mierda porque tienen que sacar el resto de su salario de las propinas. Por eso te exigen las propinas y en Estados Unidos te ven muy feo si no das propina. Aquí si comiste al 50 euros y dejas 2, te hacen un monumento. Están acostumbrados a que dejen 50 céntimos o un céntimo o un euro. Y no es para el que te atendió. Todas las propinas van a un bote que luego se reparten todos en el restaurante. Entonces, es un mecanismo totalmente distinto. Entonces, la eliminación del impuesto sobre las propinas, que es minúsculo, fue presentado como el gran logro del gran y hermoso proyecto de ley, el Big Beautiful Bill. Y como ayer fue el día de los impuestos en Estados Unidos, aquí en España también, por cierto, y creo que en toda Europa, ayer fue el día de presentación de tu declaración de impuestos anual. Sí, ayer fue el trimestral, creo que, bueno, me acuerdo, por estos días hay que presentar los impuestos del año pasado. Entonces, había que subrayar que algunas personas pagaron unos poquitos menos impuestos porque no les cobraron impuestos sobre las propinas. Y así tapamos que hemos depredado los servicios sociales en el país más rico del mundo para reducirles los impuestos a los más ricos del mundo. Veía yo otra, no tengo la gráfica, pero veía yo como desde 1970, que llegaban a pagar hasta el 60% de los impuestos después de cierto nivel, no de todos sus ingresos, pero de los niveles más altos. Los millonarios en Estados Unidos hoy pagan menos que la gente común y corriente que tienen allí haciendo de escenografía de Donald Trump. Y eso era lo que realmente estaban promoviendo. Si la señora es o no actriz pagada o simple y sencillamente es una fanática de Donald Trump, a mí me da igual. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que el engaño era este y quien viene a promover el engaño aquí en España es un supuesto periodista al que le pagan por vivir en Washington para que lo venga a engañar a usted.